Bien, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta transmisión. Este es un evento un poquito distinto. Queremos hacer un debate de un tema un poquito complejo. Para este tema tenemos a dos participantes que tienen un tiempo de estudio considerable dentro de la comunidad durantiana. Ahorita a ellos les vamos a dar la oportunidad para que se presenten. Y bueno, pues es la primera vez que aquí en la Asociación Urantia hacemos una actividad de este tipo. Esperemos que todo salga bien. Esperábamos más quórum, pero bueno, yo creo que los que están van a aportar elementos muy, muy sustanciales y muy valiosos. Primero que nada, vamos a empezar con las presentaciones. Ahorita les voy a dar tiempo para que se presente cada uno, nos digan cuánto tiempo tienen de estar leyendo el libro de Urantia. ¿Sale? Bien, vamos a empezar con Martín. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín Guzmán, soy de México, de la Ciudad de México. Conocí el libro de Urantia desde 1993 y pues hasta la fecha lo sigo leyendo. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Alfredo. Buenas noches a todos, soy Alfredo Esquivel. Pues conozco el libro desde el año 2000 y hasta la fecha pues también igual lo sigo estudiando y pues aquí estamos, pues todos, gracias. Muy bien. Am, Rafa, ¿vas a participar o vienes en calidad de oyente? Dice que está en reunión familiar, que él no se escucha. Ok, ok. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. El tema es, ¿qué sucedió con el arquitecto 28012? Ajá. Esta pregunta en específico viene eh, dentro bueno, en general, dentro de algunos documentos como el 30, el 106 y el capítulo 9 del documento 31, donde nos hablan a grandes rasgos de pues qué es un arquitecto del universo. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros expertos. Vamos a empezar. Alfredo, ¿quieres ser tú quien empiece? Sí, no hay problema. Ok, mira, ahí vamos a poner un límite de tiempo en los comentarios, pero como somos poquitos, pues no hay límite de tiempo. Entonces, adelante. ¿Qué Bueno, piensas tú que sucedió? lo primero, para saber qué fue lo que sucedió, primero tenemos que saber quiénes son los arquitectos del universo maestro, ¿no? Tenemos que tener una antesala con eso, ¿no? Eh, Dice que los arquitectos Voy a compartir tantito la pantalla para poner una pequeña diapositiva. Y segundito. Es que lo encuentro, pues ya se me perdió. Mm, mm. Ya lo encontré. ¿Ya la ven? Sí. Sí, sí. Este es básicamente lo que tiene que ver con los arquitectos del universo maestro, ¿no? Dice que los arquitectos del universo maestro son el cuerpo de gobierno de los trascendentales del paraíso. Este cuerpo de gobierno comprende 28.011 personalidades que poseen mentes maestras, espíritus espléndidos y absónitos excelsos.
El presidente de este magnífico grupo, el arquitecto maestro decano, es el jefe de coordinación de todas las inteligencias del paraíso por debajo del nivel de la deidad. Entonces, pues primero podemos ver que estos arquitectos del universo maestro, yo creo que fueron los primeros que se eventuaron eh, después después de los siete absolutos actuales, más de hecho, después de que emergió el Espíritu Infinito. Y supongo que en el momento que emergió el Espíritu Infinito trajeron a la existencia o aventaron a estos arquitectos del universo maestro, porque dicen que tan solo están por debajo del nivel de la deidad y son el jefe de todas las demás, de todos los demás eventuados de ahí en adelante, de todas las personalidades absónitas, ¿no? Bueno. eh, también aquí dice la proscripción decimosexta del mandato que autoriza estas narraciones dice, si se considera aconsejable, se puede revelar la existencia de los arquitectos del universo maestro y de sus asociados, pero su origen, naturaleza y destino no pueden ser plenamente revelados. Por lo tanto, solo podemos informaros que estos arquitectos maestros que existen en 7 niveles de lo absómito. Estos 7 grupos se clasifican como sigue. Voy a poner rápidamente los grupos. El primero es el nivel del paraíso. Solo el arquitecto decano o el primero eventuado funciona en este nivel máximo de lo absónito. Esta personalidad última, ni creador ni criatura, se eventó en los albores de la eternidad y ahora funciona como coordinador exquisito del paraíso y de sus 21 mundos de actividades asociados. Es decir, que ellos están coordinándose también en las 21 esferas, tanto las 7 esferas del Padre, las 7 del Hijo y las 7 del Espíritu Infinito, ¿no? Y ahí es donde, pues, ahí está el arquitecto decano. Solamente hay un solo arquitecto en el paraíso, el que le llaman el jefe de todos ellos, el arquitecto decano, ¿no? Después dice, el nivel de Jabona, la segunda eventuación de los arquitectos produjo 3 planificadores decanos y administradores absónitos y siempre se han dedicado a la coordinación de los 1.000 millones de esferas perfectas del universo central. La tradición del paraíso afirma que estos 3 arquitectos, con el asesoramiento del arquitecto decano preeventuado, contribuyeron al planeamiento de Jabona, pero esto realmente no lo sabemos. Acuérdense que cuando emergió el Espíritu Infinito, en ese momento se empezó a materializar toda la parte del universo central y perfecto. Pero los reveladores no saben exactamente cómo fue que sucedió eso. Por eso es que dicen que no saben realmente cómo fue que pasó, pero ahí está. Bueno, después dice el nivel superuniversal. El tercer nivel, absónito, comprende a los 7 arquitectos maestros de los 7 superuniversos que presentemente, como grupo, pasan aproximadamente un tiempo equivalente en compañía de los 7 espíritus rectores en el paraíso y en los 7 ejecutivos supremos de los 7 mundos especiales del Espíritu Infinito. Son ellos los supercoordinadores del gran universo. Ellos están ahí precisamente en las esferas del paraíso y están en coordinación con los 7 espíritus rectores y precisamente están en coordinación con ellos para la proyección, la creación y la mantenimiento, en fin, todo lo que tienen que hacer en cuestión de los 7 superuniversos que están en el tiempo y en el espacio, ¿no? Que nosotros, Orbantón es uno de ellos. Ahí son 7. Ahí vemos que en el paraíso fue uno, en Jabona son 2 y aquí son 7 en los 7 superuniversos. ¿Vale? Ahí ya llevamos, creo que son 10, ¿no? Ok. Después dice, el nivel 4 dice, el nivel espacial primario. Este grupo comprende 70 arquitectos y conjeturamos que se ocupan de los planes últimos para el primer universo del espacio exterior que ahora se están movilizando más allá de las fronteras de los 7 superuniversos presentes, ¿no? Solamente que, acuérdense que esto es un esquema nada más, pero en el primer nivel del espacio exterior es inmenso, es muy grande. Mucho, muy grande. Entonces, esto no está a escala, solamente es un esquema, ¿no? Por eso es que ahí se ocupan todavía más arquitectos del universo maestro.
Después dice, el nivel espacial secundario, este quinto cuerpo de arquitectos comprende 490. ¿Cuánto fue el primero? No dice, ¿verdad? ¿Cuántos se ocupan en el primer nivel? Ok, en el segundo dice, en el nivel espacial secundario, este quinto cuerpo de arquitectos comprende 499. Y nuevamente conjuramos que han de ocuparse del segundo universo del espacio exterior, allí donde nuestros físicos han detectado claras movilizaciones de energía. El nivel espacial terciario, este sexto grupo de arquitectos maestros, cuenta con 3.430 e igualmente deducimos que deben estar ocupados en los planes gigantescos del tercer universo del espacio exterior. Es en el tercer. Y ya después el último nivel, que es el nivel espacio cuarto. Este es el último y más grande de los cuerpos. Consiste en 24.100 arquitectos maestros y si nuestras conjeturas anteriores son válidas, debe estar relacionando con el cuarto y último de los universos de creciente tamaño del espacio exterior. Ahí como ven en los esquemas se van poniendo cada vez más los pasos, pero les voy a comentar, esto solamente es un esquema, no está a escala. Y dice, estos 7 grupos de arquitectos maestros suman 28.011 planificadores de los universos. En el paraíso existe una tradición de que allá lejos en la eternidad se intentó la eventuación del arquitecto maestro número 28.012, pero que este ser no antiguo, no, perdón, no consiguió absonizarse. Experimentó el secuestro de la personalidad por parte del absoluto universal. Es posible que la serie ascendente de los arquitectos maestros haya alcanzado el límite de la absonidad en el arquitecto número 28.011 y que el intento del 28.012 se topó con el nivel matemático de la presencia del absoluto. En otras palabras, en el nivel 28.012 de eventuación, la calidad de absonidad equivalió al nivel de lo universal y logró el valor de lo absoluto. Este es exactamente por eso es la pregunta de qué pasó con el arquitecto número 28.012, ¿no? Entonces, ahí nada más dice que de acuerdo a lo que saben concerniente a esa parte, eh, que al tratar de traer la existencia o entoar al arquitecto maestro número 28.012, eh, dice que se topó con el nivel matemático de la presencia del absoluto. En este caso, o sea, pero que, fíjense nada más lo que dice, pero que este ser no consiguió absonizarse y experimentó el secuestro de la personalidad por parte del absoluto universal. Entonces, acuérdense que el absoluto universal es un absoluto potencial nada más. Son reservas. Realmente quien proporciona de donde vienen las reservas de todo lo que es la parte de la personalidad para que tanto el Espíritu Infinito como el Padre Universal puedan dar personalidad a la creación de seres, provienen principalmente del absoluto de deidad, de la parte cualificada, de los absolutos del potencial pero cualificado. Y acuérdense que el absoluto universal solamente es como si para nosotros fuera la mente, pero solamente en esos niveles, como si fuera las reservas de la mente infinita, como reservas, pero ahí dice que secuestró la personalidad de este intento del arquitecto maestro número 28.012 y que alcanzó el nivel de lo absoluto y el valor, o sea, o sea, alcanzó el nivel de lo universal y logró el valor de lo absoluto. Ahora, eso fue porque el absoluto universal secuestró la personalidad de ese arquitecto número 28.012, pero a final de cuentas, ¿qué sucedió con él? ¿No? ¿Qué pasó con esta persona? Algo sucedió, ¿no? ¿Dónde está o no está revelado? ¿No? Sí, No, eso ya lo dejamos allí para los demás que quieran comentar ahorita. pero bueno, ¿pero tú qué crees que sucedió? ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, cuando
Cuando sucedió, cuando yo leí esa parte, eso fue porque me metí en la parte de los arquitectos maestros debido a una persona que me había pedido que le explicara acerca de ellos. Porque esta persona es masona y él quería relacionar, quería ver si había algo en el libro Durante que sí que tuviera algo que ver con el arquitecto, el gran arquitecto del universo, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver lo que tiene el libro Durante con lo que ellos creen acerca de lo que es el arquitecto del universo maestro, pero el gran arquitecto del universo, perdón. Pero yo me fui a analizar esa parte y me topé con con esto del intento de traer la existencia del arquitecto 28012. En un principio creí que a lo mejor como se había dado en la eternidad esto, pensé que si se estaba atribuyendo al Espíritu Infinito o algo, pero no, con la ayuda de Martín, él me comentó que el Espíritu Infinito es coeterno con el Yo Soy y es correcto. Pues tenía que ser otra cosa. Entonces, eh, hay una parte donde, como tiene que ver con la parte de los arquitectos del universo maestro, tiene que ver con la creación forzosamente. Tiene que ver con ello. Ahora bien, eh, voy a ir a unas diapositivas adelante. Aquí, en este esquema que está aquí de la unidad de la deidad. Eh, si se fijan en la Trinidad última, eh, ahí, dicen que está compuesto por Dios el último, Dios el supremo y... es que no sé si tenga manera aquí de subrayar. En la parte de abajo, donde dicen los últimos, arribita hay un triangulito. Es la parte como está referenciada a la Trinidad absoluta y Ajá. está compuesta por Dios el último, Dios el absoluto y el consumador del destino universal. Entonces, yo cuando vi ese esquema dije, ¿quién es ese consumador del destino universal? Sabemos, nos hablan acerca de Dios el último, Dios el absoluto, inclusive de Dios el absoluto, ¿no? Pero no nos hablan acerca del consumador del destino universal. Eso tiene una razón porque aquí dice órdenes no clasificadas y no reveladas. Dice, durante la presente edad universal no sería posible colocar a todos los seres, tanto personales como de otra índole. Dentro de las clasificaciones pertenecientes a la presente era universal, tampoco han sido reveladas todas estas categorías en estas narrativas. De aquí que muchas órdenes se han omitido de las listas, considerar los siguientes, y en el número uno está el consumador del destino universal. Normalmente se lo conoce como el consumador del destino universal no revelado. Si se fijan las demás, las demás personalidades que están, este, o seres, que están ahí, los vicerregentes cualificados del último, los supervisores no cualificados del supremo, las agencias creadoras no reveladas de de los ancianos de los días, Majestón del Paraíso, los enlaces reflexivadores innominados de Majestón, las órdenes mitzonitas de los universos locales. Entonces, eh, de todos ellos, de los vicerregentes cualificados del último hacia abajo, pues tienen que ver muchos con la parte de esa tiene que ver con el tiempo y el espacio. Igual de los seres supervisores no cualificados tienen que ver, del Supremo tienen que ver con el tiempo y el espacio. Las agencias creadoras no reveladas de los ancianos de los días, pues también tiene que ver con eso con la parte de la Trinidad del Paraíso, con los seres creados por la Trinidad del Paraíso y pues no corresponde a la orden. Majestón del Paraíso tiene que ver con la parte de la reflexividad y no tiene que ver directamente, digo, ellos están por debajo todavía de lo que son los arquitectos del universo maestro.
los enlaces reflexionadores y nominados de Magistrón igual, y las órdenes mitsonitas de los universos locales tampoco. No es necesario asignar un significado especial al hecho de que estas órdenes se enumeren conjuntamente, excepto que ninguna de ellas aparece en la clasificación paradisíaca tal como se les revela aquí. Estos son los pocos no clasificados. Aún tenéis que aprender de Ah, los muchos no revelados. Alfredo, Sí, Martín. ahorita puse en Google, puse el consumador del destino universal y Ajá. encontré algo. Ujú. Pero espérame, espérame. Entonces, vamos a ir por orden para que No, sí, el adelante, debate ya, tenga adelante, forma. Martín, adelante. Bueno, espérame. Bueno, ya referente a lo de los arquitectos, pues Alfredo ya dio una cátedra de todo eso. Ya que puedo decir, pues Ujú. ya dijo todo lo que había estudiado. Pero bueno, aquí encontré una página de Urantia. Dice, el consumador del destino del universo es una de las órdenes de personalidades del gran universo no clasificadas y no reveladas. El nombre que se le da en los artículos del libro de Antia, sin embargo, parece recordar las funciones que desempeña en el universo. Podemos atribuir los diferentes nombres a la fuente primera, no, a la fuente del primer centro, cada uno de los cuales es la marca de uno de sus atributos. Es el infinito, el creador original, pero es como Padre Universal, como nos parece más amable y tranquilizador. El nombre de consumador de nuestro destino puede hacernos temblar un poco, pero no veo por qué el gran universo y yo con él algún día seremos tragados por algún abismo sin fondo. Bueno, ya están sacando aquí otras cosas, ¿no? Pero Ujú. es una página de que tiene el logotipo de Durante la U. Dice que el consumador del destino es una de las órdenes de personalidades del gran universo, pero yo no lo encontré eso No, en el libro de Urantia. no, ellos pueden asumir que es del gran universo, pero ahí no es del gran universo. De hecho, lo ponen en el primer, lo enumeran en la primera parte porque, de hecho, yo lo relaciono con la parte de los arquitectos del universo maestro porque, pues obviamente es el que va a consumir los planes de que iniciaron precisamente los arquitectos o lo que proyectaron los arquitectos del universo maestro. Pero está raro, ¿no? Que no mencionan por qué no se pudo, bueno, qué pasó con ese arquitecto. No se pudo opsonizar, pero no dan datos de él. Sí, sí Está, nos voy a poner nuevamente la. Yo tengo una información que darles, Adelante. eh, pero primero quisiera ver qué es lo que opina Martín. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que le pasó a ese arquitecto? bueno, es difícil saber, pero A ver, haz una especulación. bueno, al no poderse opsonizar y se dice que fue, su personalidad fue secuestrada, algo así, ¿no? Ajá, por el absoluto universal. Pues yo pienso que ha de estar tal vez en el paraíso para algún plan o algo, no sé. ¿Dónde más podría estar si no es en el paraíso? En el paraíso, es que estoy apuntando lo que estás diciendo. Ujú. Dices que tal vez está en el paraíso Pues para sí, algún algún plan, proyecto posterior, ¿vale? ¿no? Ahora, Ujú. fíjense bien, estuve investigando y encontré lo que dijeron algunas personas a lo largo de la historia, porque entonces encontré que este tema ya lo habían, o esta situación ya lo habían detectado antes, incluso el mismo William Sadler. Entonces, fíjense bien, aquí está. Ah, Meredith Sprunger, ella, si quieren, ahorita les doy más datos de estas personas. Ujú. Este, ella dice, considera que la desaparición del arquitecto 28012 es una señal de la libertad trascendental
incluso en los niveles más elevados del ser. Ajá. Luego el William Sadler interpreta esta desaparición como un evento de transición de función, no una desaparición literal. Entonces a lo mejor él piensa muy parecido a lo que comenta Martín, que bueno, pues debe de estar ahí en el paraíso, pero pues no sabemos para qué. Luego, una persona que se llama Moss Siegel sostiene que el suceso anticipa la expansión del universo maestro hacia los 4 niveles del espacio exterior. Entonces, yo me imagino que esta persona dice, ah, bueno, pues como el arquitecto número 28012 se fue hacia uno de esos 4 niveles del espacio exterior. Otra persona que se llama George Michelson Dupont dice que el caso fue una actualización de estado ontológico, una evolución más allá del registro cósmico. Luego Matthew Block dice que desde una visión textual, esto puede simbolizar la apertura a lo desconocido dentro del propio libro de Urantia. Y bueno, pues no tiene como que mucho sentido lo que comenta, o no tiene mucha profundidad, es algo como muy medio trivial es lo que siento yo. Y luego algunos estudios colectivos de la Fellowship interpretan este episodio como una parábola cósmica más que un hecho histórico. ¿Qué opinan de eso? Bueno, en realidad yo también me topé con muchas cosas y créeme decir que fue una revolución en mi mente, pero yo sé que todo se queda dentro de la especulación. Nosotros estamos eh, condicionados por el tiempo y limitados por el espacio. Pero eh, yo me atrevo a decir que este intento de este arquitecto 28012 es el consumador del destino universal no revelado. Ya que este es el que le va a dar conclusión a todo lo que proyectaron los arquitectos del universo maestro. Ahora acuérdense que el perfil y el tipo de creación con el que la manera en que se intentó inventar, acuérdense que esto fue en la eternidad y fue mucho antes de que se crearan, o sea, ya estaban creados todos los arquitectos del universo maestro, los 28.011, pero todavía no se creaban ninguna ninguna otra creación. Ahora, la cuestión es la siguiente. Aquí dicen que allá en la eternidad. ¿Por qué? ¿Cómo dice la tradición? Dice, en el paraíso existe una tradición de que allá, lejos en la eternidad, se intentó la eventuación del arquitecto maestro número 28012, pero que este ser no consiguió absolutizarse, experimentó el secuestro de la personalidad por parte del absoluto universal. Y es posible que la serie ascendente de los arquitectos maestros haya alcanzado el límite de la absonidad en el arquitecto 28011 y que el intento 28012 se topó con el nivel matemático de la presencia del absoluto. ¿Cuál absoluto? O sea, ya dejó de ser absoluto, se topó con la parte del absoluto. En otras palabras, en el nivel 28012 de eventuación, la calidad de absonidad equivalió al nivel de lo universal y logró el valor de lo absoluto. Ahora, ¿qué sucede si nosotros decimos, solamente hay 7 absolutos? De hecho, así nos lo plantea el libro Durante, que solamente hay 7 absolutos. Pero al ver que que este ser alcanzó el nivel absoluto, no es que haya alcanzado el nivel absoluto a nivel de los que son coeternos con el yo soy, que es los primeros 3 absolutos, que es el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado, el absoluto universal, después viene el Padre universal, el Hijo eterno, la isla del paraíso y el Espíritu infinito. Esos son los 7 absolutos, 3 potenciales, 4 actuales. Pero ¿qué sucede con este arquitecto que llegó alcanzó el valor de lo absoluto? El valor, pero no el nivel. Alcanzó el valor de lo absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Se convierte en algo que se le llama
coabsoluto. O sea, está al lado del absoluto, por decirlo Sí. así. Pero no es no alcanzó el nivel absoluto, solamente es coabsoluto. Entonces, en la Trinidad, por eso es que si nosotros nos vamos a, a la parte del esquema que les había comentado, estamos hablando, la voy a volver a compartir. De hecho, no Oye, voy a... Sí, sí, Martín. ¿será que, bueno, ya ves que está la fase de Dios el Supremo, después sigue Dios el Último y después sigue Dios el Absoluto? ¿No Ujú, será que, bueno, como Dios el Absoluto, ya dice el libro durante que en esa fase, pues se va a agotar todo lo experienciable, que ya no va a haber más, ¿no? ujú, Y ahí Dios el Absoluto se va a unir con el absoluto no cualificado nuevamente, se cierra el ciclo, ¿no? Y se ujú. une lo existencial con lo experiencial. Entonces, ¿no será que este arquitecto, como ya es absoluto, ¿no será que irá a crear esa fase con el absoluto, con el, ¿cómo se llama? Con Dios el absoluto, Por o eso, por eso es que co-creado? está por eso es que aquí en el esquema, si se fijan, si nos vamos a la Trinidad previa a esa, que es la Trinidad última, está compuesta por los Micaeles, los arquitectos del universo maestro y el Supremo, Dios el Supremo. Entonces, aquí pasa, y si nos va, ahí están los arquitectos del universo maestro, pero ellos tienen un nivel absónito. Los Micaeles tienen un nivel absónito. Los arquitectos del universo maestro tienen un nivel absónito. El Supremo, yo creo que alcanza el nivel absónito, pero por la experiencia. Dice que llevan la experiencia a los niveles existenciales. Pero ya cuando se trae a la existencia, bueno, se emerge ya Dios el Supremo. Pero, ¿qué pasa con la Trinidad absoluta? Dice que es la proyección de la experiencia sobre el universo. No, espérame. Dice que es así, activan los absolutos por la experiencia, que son el último y el supremo. Nada más esos activan, ellos entran como Dios el último, Dios el supremo, pero para poder activar la parte, si se fijan arriba, hay un letrero en verde que dice coabsolutos. Y es precisamente es donde entra esa parte del consumador del destino universal, que fue el que alcanzó el valor de lo absoluto. Entonces, para que pudiera suceder eso, para que alcanzara ese valor de lo absoluto, obviamente pasó que su personalidad fue secuestrada o experimentó el secuestro de la personalidad por parte del absoluto universal. Eso tenía que, digamos que es un coabsoluto, pero del absoluto universal. Lo Mira, que sucedió con ese arquitecto 28012, que yo veo, así como yo veo que es el consumador del destino universal no revelado. yo siempre tenía pensado que, bueno, quién sabe, que Dios, Dios el absoluto era el consumador, pero quizás ese arquitecto puede ser co-creador con él. Miren lo que dice esta cita. Ujú, Dios el absoluto, el Dios experiencializante de los valores superpersonales y los significados de divinidad trascendidos, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad, fíjate, ¿eh? Este es el tercer nivel de la expresión y expansión de deidad unificada. En este nivel supercreativo, la deidad experimenta el agotamiento del potencial personalizable, encuentra el cumplimiento de la divinidad y sufre la terminación de la capacidad de autorrevelación a sucesivos y progresivos niveles de personalización
en algo otro. Fíjense aquí lo que dice. Ahora la deidad se encuentra con el absoluto no cualificado, se inmiscuye en él y experimenta la identidad con este. O sea que vuelve como al principio, pero lo que lleva de valor es la experiencia. Antes era, por ejemplo, existía como un ser existencial, pero ahora ya no solamente es existencial, también es experiencial. Entonces, todo regresa otra vez al yo soy, por decirlo así, pero ya Mm. enriquecido con la experiencia, ¿no? Antes tenía, por decir, la pura teoría. Por eso te digo que, bueno, yo siempre he pensado que Dios, el absoluto, es el consumador del destino, pero puede ser que a lo mejor Puede ser. este arquitecto ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Este, O sea, sí puede suceder eso, que el consumador del destino universal sea la parte previa a lo que puede ser Dios el absoluto. Puede ser, ah, todo es especulación, pero sí puede ser que a lo mejor después de eso, el creador consumador con del él, destino. ¿Mandé? que sea co-creador con él, quizás, en esa fase, en esa última fase, ¿no? Ujú. Pero de que yo siento que tiene, o sea, que ese arquitecto 28012 tiene que ver con el consumador del destino universal. Sí, para mí sí, tiene que ver con ello. Que de ahí en adelante ya tenga que ver también ese consumador del destino universal se convierte en en Dios el absoluto, pero experiencial, tal vez también. Acuérdese que, por ejemplo, Dios el último y Dios el supremo, antes de eso existen como personalidades espirituales en Jabona, pero no hay una personalidad espiritual en Jabona que se llame el absoluto, solamente el último y el supremo. Y que obviamente el último y el Supremo se da su desarrollo en los siete superuniversos. En el gran universo es donde se da el desarrollo a través. Aquí, Alfredo, fíjate Ey, lo que dice. Dios el absoluto, el Dios experiencializante de los valores superpersonales y los significados de deidad trascendidos. Fíjate, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. Ahorita existe como el absoluto de deidad, ¿debe entonces ser? fíjate, pero fíjate, y si nos vamos, nada más fíjate, que si nos vamos, hay otra parte en el libro donde nos dice que el absoluto de deidad actual, o sea, es que hay potencial y actual. El absoluto de deidad ya sabemos que es uno de los potenciales, de los absolutos potenciales. ¿Sale? Es el absoluto de deidad. Pero también ponen como el absoluto de deidad en la parte actual a la Trinidad del Paraíso. Entonces, pero fíjense, cómo es que a través de... Es que esto tiene que ver más que nada con el absoluto universal. Acuérdense que en la... Déjame ir rápidamente aquí. Es que la Trinidad es un solo Dios. Exacto. Ahora, nos vamos acá. Ahora sí que la Trinidad son tres fases del mismo Dios, Sí, son existenciales. pero aquí nos estamos topando con la parte de la parte potencial, no con la parte actual. Es decir, dice que experimenta el secuestro de la personalidad por parte del absoluto universal. El absoluto universal es un absoluto potencial. Y también en la parte que estabas leyendo, Martín, obedece al absoluto de deidad, obedece al absoluto potencial de deidad. Donde supuestamente agota la... No sé si lo puedes leer otra vez, Martín, esa parte. La cita que acabo de leer, Sí, a ver, espérame. Ahí va. En la de Dios el absoluto, ¿ah? sí. Dice Dios el absoluto, el Dios experiencializante
de los valores superpersonales y los significados de divinidad trascendidos, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad. ¿Hasta ahí? Sí, eh, dice que es existencial, como el absoluto de deidad. Eh, no dice que es actual, sino existencial. Entonces obedece al absoluto de deidad en el sentido potencial. Tenemos los primeros tres absolutos potenciales. Acuérdate, cuando en el pasado eterno, cuando solamente existía el yo soy, donde era el puro infinito, a través de un acto de autovolitivo se desprendió en dos partes, en el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Y la tensión de esos dos absolutos trajo la existencia al absoluto universal. Sí, pues es lo que los unifica. Ujú. Entonces, yo creo que el absoluto, Dios el absoluto tiene que ver con el parte del absoluto, no el absoluto de deidad en el sentido potencial, como está ahorita en existencial, pero potencial. Y el otro, el consumador del destino universal, tiene que ver básicamente con ese arquitecto que logró el valor de lo absoluto, pero que tiene que ver con el absoluto universal. Alcanzó ese, la calidad de absonidad equivalió al nivel de lo universal y logró el valor de lo absoluto. ¿Y qué nos Quizás, dice, y qué nos dice la gráfica? Que es el consumador del destino universal. No, fíjate, por ejemplo, en la fase de Dios el Supremo es finito. En la fase de Dios el último es absónito. Y en la fase ujú, de Dios el absoluto ahí es absoluto. Y si sí. logró el nivel absoluto y es un arquitecto, entonces podría decir que puede construir sobre ese nivel absoluto. Nosotros construyeron en lo finito y están construyendo en lo absónito, ¿no? Los demás. Pero quizás vaya a construir dentro de ese nivel absoluto. Por eso Y es que, alcanzó ese. ¿por qué se le da? ¿Por qué se le da? Fíjate, me voy a ir más abajo. Aquí dice la Trinidad, arriba en lo que dice, este párrafo dice, la Trinidad absoluta. Esta es la agrupación de Dios el Supremo, Dios el Último y el Consumador del Destino Universal respecto a todos los valores de la divinidad. Ciertas otras fases de este grupo triuno tienen que ver con los valores distintos de los de divinidad en el cosmos expansivo, pero estos se unifican con las fases de divinidad, así como los aspectos de poder y personalidad de las deidades experienciales, están actualmente en proceso de síntesis experiencial. Pero en realidad no sabemos si en esos niveles, después de que se haya encontrado a Dios el último en los cuatro niveles del espacio exterior, empiece a entronizar o empiece a actuar este consumador del destino universal, no revela. Y entonces se podría decir que ahorita mientras podría estar en el paraíso. ¿Dónde más? Sí, exacto, Si eso todavía sí es todavía no correcto. está haciendo nada. Sí, en el paraíso es correcto. Es el único lugar donde podría estar a esperar su turno, a que se complete Dios el último, para él poder pues hacer su trabajo, ¿no? Ujú. Pero lo que me cae de raro es cómo es que todas estas personas que sitúas a él, que tienen mucho más tiempo de leer el libro de Dante que nos tú y yo juntos, ¿por qué no lo relacionaron con el consumador del destino universal? Y No, es muy interesante lo que nos convirtió a Asael concerniente a esa parte, porque yo pensé que porque no, cuando dijo que, cuando empezó a citar a esas personas, dije, "Ah, ahorita vamos a ver con quién lo relaciona", pero no, nada más dicen, pues es la libertad, es el proceso, Igual y habría que echarse un clavado más en las conferencias o en los documentos que estas personas redactaron. Yo nada más hice como agarré como que la síntesis, entonces habría que ver qué más piensa, ¿no? Pero ha de estar bien difícil encontrar esos documentos. pues fíjense de algo, si este arquitecto tiene existencia,
Ni modo que ¿no? nada más esté ahí sentadito esperando, no, o sea, tiene algún trabajo, pero todavía no ha llegado su tiempo, ¿no lo creen? Bueno, lo que yo veo es esto. A nosotros, no nos lo revelan porque no consideran necesario que lo sepamos en este momento, Ah, ¿no? En esta revelación. Tal vez en los mundos de estancia, y si no es en los mundos de estancia, en algunas de las esferas de capacitación de la constelación o del universo local, nos digan qué onda con este universo 28012 y si tiene que ver directamente con el consumador del destino universal y por qué no nos lo revelaron en ese momento. no sé, pienso que si no es ahí, tal vez o lo hacen en el paraíso o en los primeros niveles del espacio exterior que lo revelen, ¿no? Ujú. Pero yo creo que sí, mira, este documento de 106 de los niveles de realidad en el universo está escrito por un Melquisedec y fíjate, me voy a ir otra vez a esa parte. Aquí dice, órdenes no clasificadas y no reveladas. Dice, durante la presente edad universal. Mira, no sería posible colocar a todos los seres, tanto personales como de otra índole. ¿Cuál es la presente edad universal? Aparte, la presente edad universal es donde estamos en proceso de la formación del Supremo, donde está actuando y trabajando constantemente Dios el Septuplo para traer a la existencia a través de la experiencia a Dios el Supremo. Y después dice, no sería posible colocar a todos los seres, tanto personales como de otra índole, dentro de clasificaciones pertenecientes a la presente era universal. Tampoco han sido reveladas todas estas categorías en estas narrativas. Eh, pero dice, dentro de las clasificaciones pertenecientes a la presente era universal. Tampoco han sido reveladas todas estas categorías en estas narrativas. ¿Cuáles son estas narrativas? Pues el libro de Urantia. De aquí que muchas órdenes se han omitido de estas listas. Considerar lo siguiente, y ahí está en primer lugar el consumador del destino universal. A lo mejor sí, en Jabona posiblemente sí nos diga. O tal vez nos digan antes, no sé. Pero si escudriñamos ya cuando andemos por allá, yo creo que sí vamos a tener más acceso a más información. Y en primer lugar ponen a eso, al consumador del destino universal y que nos aclaren si realmente tiene relación directa con ese arquitecto, con ese intento del arquitecto 28012, ¿no? A lo mejor puedo yo estar equivocados o podemos estar equivocados. No lo sabemos porque y hasta el momento no podemos saber si estamos bien o estamos mal. Y sobre todo estando aquí en nuestro planeta y donde tanto estamos en cuarentena, estamos aislados. Tenemos esto, obviamente, gracias al Padre, pero eh, no hay más quien nos llegue y nos diga, oye, pues mira, si yo pienso esto, o que venga un serafín, o que pudiéramos, que tuviéramos los hijos materiales o el príncipe planetario que nos aclarara un poco más todo esto. No tenemos nada de eso ahorita. Ni siquiera podemos hablar con el gobernador general reciente, pero acuérdense que son personalidades igual de aquí de la Tierra, que fueron puestos en el grupo de los 24. Pero sí tenemos un altísimo observador, que es un hijo Boronandek, pero aún así. Quién sabe si él diga, ¿sabes qué? Pues aguántese un rato y ya les decimos, pero a lo mejor digan ellos, pues tampoco estamos igual que ustedes, ¿no? No sabemos, porque nuevamente dice, durante la presente edad universal no sería posible colocar a todos los seres. Dice, no sería posible colocar a todos los seres. En estas narrativas, tanto personales como de otra índole, dentro de la clasificación pertenecientes a la presente era universal. Sí, o sea, dice, tampoco han sido reveladas todas estas categorías en estas narrativas, y una de esas es el consumador del destino universal. Por algo no nos lo revela. Pero, pues sí. A lo mejor todavía en los mundos de estancia no nos lo revelen.
tal vez hasta las más adelante, donde, donde ya haya a lo mejor hasta que ya estemos fusionados con nuestro ajustador. Acuérdense que el ajustador tiene la capacidad de podernos dotar de tantas cosas y que dicen que para que pueda dotarte de todas las realidades absolutas del universo se va a tardar pues, prácticamente la misma eternidad en hacerlo, pero hasta el mismo ajustador no lo podría dotar, pero una vez que nuestra alma se haya fusionado con el ajustador. Entonces, eh, recuérdense que dentro de hay muchas cosas que uno a través de la oración uno pide y dependiendo del tipo de petición que uno tenga y quiera resolver, va a depender qué tipo de pregunta es la que hayamos hecho o petición para que se nos sea contestada y dicen que hay unas que se pueden ser contestadas desde que hasta el paraíso, que hasta que tengamos la capacidad adecuada necesaria para poder captar o asimilar la respuesta que nosotros de la pregunta que nosotros hayamos efectuado en el tiempo y en el espacio. ¿No? ¿Qué más opinan ustedes? Yo le Pues, di opinión. pues yo como moderador nada más tengo que recolectar sus conclusiones. Que lo único que podemos hacer es especular, porque en Sí. realidad no dicen gran cosa. Y pero pues como dice Jenny, ¿no? Jenny dice que ahí en el libro durante hay muchas preguntas, interrogantes, pero que ahí mismo en el libro están las respuestas y que bueno, nosotros al ir leyendo el libro podemos ir hilando todo, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que hemos leído, pues es lo que podríamos decir acerca de eso, especular, pero pues eso es lo que pensamos. No, pues así en cierta no sabemos más, ¿no? Ok, a Mm. ver, entonces, Martín, dime tu conclusión. Después de todo esto que vimos, que todo lo que nos mencionó Alfredo, ¿cuál sería tu conclusión final? ¿Con qué te quedas? Tú al principio decías que tal vez está, que este arquitecto tal vez está en el paraíso para algún plan y que construye en el nivel absoluto. Cambias lo que comentabas, le aumentas, le quitas, ¿qué le pones? No, sigo con lo mismo. Pienso que está ahí como una reserva. Por ejemplo, ahorita está formando la fase de Dios el Supremo. Después va a venir la fase de Dios el último. Y cuando ya empiece a crearse la fase de Dios el absoluto, siento que ahí pues va a llevar a cabo pues su trabajo, ¿no? Y tal vez sea co-creador con Dios el absoluto. Pero como dice ahí que alcanzó el nivel absoluto, pienso que ahí es donde va a trabajar, en ese nivel. Eso es lo que podría decir. No puedo decir más, la verdad. Y sea co-creador con. Yo soy el absoluto. Ok, muy bien, esa es tu conclusión. Y ahora sí, Alfredo, ¿cuál es tu conclusión? Pues que igual que obviamente está en el paraíso, está en el paraíso. Eh, Forzosamente se tuvo que traer a la existencia, porque dicen que aunque su personalidad fue secuestrada por el absoluto universal, alcanzó el nivel perdón, el valor, el nivel universal y el valor de lo absoluto, y que yo pienso que es el consumador del destino universal, pero como dice Martín, está en el paraíso y está en espera a que concluya todo el proceso, tanto en todo el universo maestro de haber emergido Dios el Supremo, posteriormente en los niveles, en los niveles trascendentales o espacio-tiempo trascendido que ese va a ser el Dios el último, y que posteriormente a eso ya entre en función lo que es el consumador del destino universal.
lo revelado en este momento y pienso que es el consumador del destino universal y que tiene que ver obviamente también con la parte de eh, con Dios el absoluto, es decir, que va a estar como coabsoluto con Dios el absoluto. Ahí sí comparto esa parte final con Martín, que va a estar compartiendo la función que va a ser coabsoluto con Dios el absoluto. Esa es mi conclusión. Tal vez más adelante, pero no creo. Ya lo busqué por todos lados. Pero si acaso nuestro ajustador nos revela un poco más adelante, sería muy bueno. Pero hasta el momento a lo mejor es a lo que nosotros tenemos y acuérdense que todo esto lo hacemos por un salto de fe. Y pues esa es mi conclusión. Ok, entonces los dos concuerdan con la conclusión. Sí, al último tiene que ver con este consumidor del destino universal, tiene que ver con Dios el absoluto. Muy bien. Bueno, pues si no hay algún otro comentario de ustedes, compañeros, o de Ani o de Rafa, pues estaríamos terminando este primer debate, que creo que, bueno, a pesar de que tuvimos solamente dos ponentes, creo que el tema fue interesante y fueron muy buenos los puntos de vista. ¿Qué opinan? ¿Comentarios? Bueno, yo puedo decir que, bueno, también tu participación es muy interesante, muy buena, porque hiciste preguntas muy buenas, muy interesantes que nos hicieron que nos saliera humo de la cabeza. Este, y pues, sí, me sentí cómodo, a gusto con ¿cómo se dice? Esta reunión. Me gustó y espero que no sea la última. Gracias. Y vamos a buscar otros temas. También ahí, si tienes más temas, proponlos para hacer otro debate. ¿Cómo ven? ¿Quiere comentar algo? Pues Adelante, Rafa Ani. dice que está muy interesante. Mm. Pues yo lo que puedo comentar es que en lo personal para mí son temas muy elevados, y me cuesta trabajo entenderlos, pero me imagino que en los mundos de estancias, si llegamos ahí, en las escuelas apropiadas nos van a enseñar estas cosas. Y lo que yo pienso que como que faltan ejemplos. Yo aprendí en la escuela mucho con ejemplos, porque eso de que me platiquen muchas cosas, pues se me va el avión, se me va el hilo, no entiendo mucho. Entonces, si hacen este tipo de debates, pues que lo ejemplifiquen. No sé si se pueda, nada más sería gracias. Estaría bien difícil, pero vamos a ver qué podemos hacer a la siguiente. Ah, bueno, está bien, gracias y gracias por la plática. Eh, yo pienso que un tema muy bueno sería hablar sobre el alma, Ok. cómo se construye y todo eso, ¿no? Siento que es un tema muy importante porque es algo que nos importa a todos, ¿no? Bueno, pues déjenme entonces, hago la invitación. ¿Para qué fecha lo proponen? ¿Qué fecha tentativa quieren? Pues ¿Entre igual yo creo semana? el ¿Fin de tercer semana? sábado de noviembre, ¿qué les parece? O sea, en un mes. Ujú. Para Sale. recopilar buena información acerca del alma, porque no nada más se tiene que ver con nuestra alma, sino también está la superalma del universo. Ándale. Podríamos poner el debate así como el tópico central sería la relación entre el alma y la superalma del universo. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Sí? A mí está perfecto, está muy bien. Ok. Bueno, pues este fue el primer debate de la Asociación Urantia México, compañeros. Sabemos que, como dicen, echando a perder se aprende. Entonces este fue nuestro primer debate. Esperemos que los siguientes
Bueno, no, en este no lo echamos a perder porque la verdad pues salió muy bien, salieron bien las conclusiones, los dos estuvieron de acuerdo. Generalmente en un debate siempre hay un, una persona que tiene mayor, que sus argumentos tienen mayor fuerza y se inclinan, los participantes en el debate se inclinan por esa postura. Esta vez creo que pues se presentaron los argumentos que se tenían del libro Durante y todo fue corriendo sobre una sola visión. Entonces, por eso también la conclusión fue muy uniforme. Entonces, esperemos que en el siguiente debate, así como pretendemos, haya más opiniones diversas y podamos hacer como una mezcla más rica. Entonces, pues muchas gracias por su participación. Estamos en contacto, nos vemos. Luego les paso Gracias, la, Ismael. la invitación para el siguiente. Vale, listo. Gracias, hasta luego, nos vemos. Gracias. Saludos a Adiós. todos. Bendiciones. Nos vemos. Saludos. Bye. Adiós.